Pues aquí estamos, todos estos maestros. Soy tu maestro, tu corazón despierto. Por eso nos hemos despertado hoy y seguimos despiertos. Buenas tardes, buenos días a cada uno y cada una de las que se encuentran hoy también aquí para participar en nuestra tercera webinar de la serie Tripod Learning Nazareth Global Education. Una actualización del proyecto educativo Nazaret atendiendo a las fuerzas del cambio que estamos viviendo a nivel mundial. Hoy nos reuniremos y nos estamos reuniendo profesores de hasta 10 países de los colegios Nazaret y recorremos el tiempo desde la salida del sol hasta el ocaso. Profesores crack, todos los profesores crack están aquí porque todos tienen ese compromiso de mejora continua, por eso están aquí, por puro amor a sus alumnos. Vamos a trabajar hoy en una nueva webinar con dos excelentes ponentes, unas magníficas ponentes que tenemos aquí apasionadas de la educación y precisamente nos van a exponer sobre lo que se llaman los Passion Projects. Los proyectos pasión son proyectos que tienen el propósito de fomentar oportunidades a los estudiantes para desarrollar responsabilidad, apropiación del aprendizaje, del tiempo y la autogestión de recursos en un contexto del mundo real. Todo súper alienado con el concepto del Tripod Learning. Y nuestras ponentes las tenemos aquí. Aurora Montes de Oca, nacida en la isla de Gran Canaria, ella es misionera, hija de la Sagrada Familia de Nazaret y directora de infantil y primaria del Colegio Nazaret Oporto de Madrid, que lo tienen a la derecha, en Carabanchel, de los distritos históricos más conocidos y castizos de la capital española. Un colegio, el Nazaret Oporto, joven, de los más jóvenes de los Nazaret de España, dinámico, que sabe dar respuestas a las necesidades de su barrio. Aurora también ha enseñado en el Col·legi Montserrat de Barcelona y en los colegios Santo Domingo de Güímar y Nazaret Los Realejos, que les sonará porque el otro día estuvimos también conectadas desde allí. Y también ha acompañado a las residentes en la residencia universitaria Nazaret en La Laguna, también en la isla de Tenerife. Su pasión es el diseño gráfico y educar en la belleza a sus alumnos. Y lo podrán comprobar a través de la presentación que después nos brindarán. Ana Rita también es misionera, hija de la Sagrada Familia de Nazaret. Ella es del norte de Italia y actualmente es responsable de una sección de educación primaria del Col·legi Montserrat de Barcelona. Un colegio que está situado en pleno Parque de Collserola, en Barcelona, y con unas vistas privilegiadas al mar Mediterráneo. Un colegio que goza de una impronta innovadora que también ha sabido compartir con miles de centros educativos y profesionales de todo el mundo. Ana Rita también ha estado en estos otros colegios de las Islas Canarias, como el Nazaret de los Realejos, como Santo Domingo de Güímar y el Colegio Santa María de los Volcanes de la isla de Lanzarote, el más joven de los colegios Nazaret de España, aunque ya tiene 10 años ese colegio. Ana Rita tiene como pasión la montaña, es una verdadera scout y le encanta educar a niños y jóvenes a través de la experiencia de la naturaleza y de subir montañas y de caminar. Las dos, tanto Aurora como Ana Rita, coinciden que este curso escolar han sido tutoras de quinto de primaria, que corresponde a estudiantes de 10 y 11 años, pero en su experiencia docente han impartido clases en otros cursos, Aurora en infantil y
Ana Rita también en secundaria. De modo que lo que hoy nos vienen a exponer, a pesar de que seguramente veremos numerosos ejemplos más actuales de 11, 12 o 13 años, pensemos que este proyecto Pasión es escalable a todos los niveles educativos. El propósito de estos proyectos es capturar la natural curiosidad de los alumnos, de los niños, acerca del mundo que los rodea. Los estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar un aumento de autonomía y de aprendizaje autodirigido. Veremos cómo la hora del genio es un tiempo intencional dedicado a proyectos de interés donde los estudiantes pasan una hora de la semana investigando sus pasiones y compartiendo sus ideas. Si tú también eres de los que desean que tus estudiantes sientan emoción y pasión y la pura alegría de aprender simplemente por el hecho de aprender, esta es tu webinar. Así que adelante. Cuando más hablamos de nuestras pasiones, más nos entusiasmamos, así que hoy es cuestión también de recuperarlas y a ello nos van a ayudar Aurora y Ana Rita. Buenas tardes a todos, buenos días, depende de la zona en la que estemos. Voy a intentar compartir pantalla. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hablar un poquito pues, de este proyecto, Proyecto Pasión. Nosotros lo hemos titulado Hora del Genio, porque es esta hora que dedicamos en la semana para que los niños puedan investigar y descubrir lo que es ese aprendizaje profundo a través de la propia pasión del alumno. Por eso nos oiréis hablar de Proyecto Pasión o, en este caso, de Hora del Genio. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta webinar? Por un lado, conoceremos por qué los proyectos Pasión, qué es el Proyecto Pasión, la evaluación y el rol del profesor. Las metas de comprensión que os proponemos pues son que queremos que aprendan que los proyectos Pasión desarrollan la autonomía de los alumnos. El profesor asume un rol de acompañante del alumno en su proceso de aprendizaje y la hora del genio permite desarrollar aprendizajes de los alumnos a través de sus pasiones. Bien, voy a decir una banalidad, pero es importante no olvidarlo, ¿no? Que nuestro objetivo como profesores es que los alumnos aprendan y disfruten aprendiendo. Pues ya no nos sirven tanto, ¿no? Que este modelo antiguo no nos sirve para trabajar con nuestros alumnos destrezas que van a necesitar en el presente y sobre todo en el futuro. Entonces, lo que queremos es que aprendan disfrutando y que aprendan para toda la vida. Entonces, que los alumnos se transformen en unos estudiantes, pero que no dejen nunca de estudiar, ¿no? Entonces, eso es un poco el alma, ¿no?, de los proyectos Pasión. Entonces, gracias a los proyectos Pasión, nosotros les trabajamos unas competencias, unas habilidades que son las que van a necesitar, las que necesitan. Y nos hemos dado cuenta, sobre todo en este momento en el que hemos vivido, ¿no?, de confinamiento. Para nosotros, aprovechar la hora del genio en el confinamiento ha sido como un salvavidas, porque trabajando a distancia hemos intentado, ¿no?, proponerle actividades que les motivaran y que les fueran útiles. Y entonces la hora del genio ha sido lo más valioso y los mismos alumnos nos los han dicho, porque alumnos de 11, 12 años pues ya son capaces, ¿no?, de analizar y verbalizar estas opiniones. Y gracias a la hora del genio, nosotros le podemos trabajar esta capacidad de organizarse su tiempo, esa capacidad de marcarse objetivos, y que es tan importante en este mundo que hoy en día se define como VUCA, ¿no? Este mundo que es volátil, incierto, ambiguo y complejo. Entonces,
digamos que el objetivo del proyecto Pasión es entrenar a los alumnos a enfrentarse, ¿no?, a esta complejidad, esta ambigüedad y volatilidad del mundo, y sobre todo trabajarle también los hábitos de la mente. Por eso está relacionado el proyecto Pasión con los hábitos de la mente. Por lo tanto, estamos hablando de algo que va más allá de las asignaturas, más allá del currículum. Es un aprendizaje como transversal. Ellos aprenden algo, aprenden muchas competencias, pero a partir de sus pasiones, no a partir de algo que el profesor le pida, ¿no?, o le demande, o que sea del currículum. Entonces, si miramos a los hábitos de la mente, ahora os vamos a explicar brevemente. Tenemos 16 hábitos de la mente, y estos hábitos de la mente son las actitudes que queremos que nuestros alumnos desarrollen, sobre todo para ser autónomos, ¿vale? Para ser estudiantes de por vida y autónomos. Entonces, cuando vemos todos los hábitos de la mente, bueno, nos vemos que son muchos, ¿no? Son estos 16, y lo que hacemos en la hora del genio es centrarnos en algún hábito. Ellos acabarán trabajándolos todos, pero como profesores es mejor que nos centremos, ¿no?, en algún hábito, que trabajemos con los alumnos, por ejemplo, el vocabulario, ¿no?, de este hábito, que se den cuenta de lo que significa, y también, por ejemplo, buscar estrategia para superar dificultades, para que ellos vean, ¿no?, en qué momento pues están creciendo, están desarrollando este hábito. Los hábitos de la mente son 16. El primero, por ejemplo, es la persistencia, ¿no?, esta capacidad de no rendirse, aquello de que todo es difícil antes de que sea fácil, ¿no? Por lo tanto, ser capaz, ¿no?, de superar dificultades, avanzar, enfrentarse, ¿no?, a proyectos más desafiantes, como puede ser la hora del genio. El segundo hábito de la mente es manejar la impulsividad. Eso es muy importante para las personas que son más impulsivas. Entonces, esa capacidad de planear, de predecir consecuencias, eso es un hábito, ¿no?, de las personas que tienen éxito, porque son las que se autogestionan, ¿no?, en la vida. El tercer hábito es saber escuchar a los demás con empatía. Eso también, el estar interesado, ¿no?, por lo que los demás explican. No quiere decir cambiar de opinión, porque yo puedo tener mi opinión, pero ser capaz de ponerme en la piel del otro, ver su punto de vista, parafrasear, por ejemplo, cuando el otro habla, ¿no?, ser capaz de parafrasearle o hacerle preguntas clarificadoras. El cuarto hábito es pensar flexiblemente, es ser capaz de analizar la información nueva de una manera precisa, crítica, ser capaz de cambiar de parecer y, bueno, ese pensamiento flexible, de lo general a lo preciso, ¿no?, de lo preciso a lo más global. Y el quinto hábito sería la metacognición, que veréis después, os explicaremos bien todo el proyecto y veréis que se trabaja mucho también la metacognición, que es planificar cómo resolver problemas, ser capaz de descubrir el propio pensamiento, analizarlo, ser consciente, ¿no?, de cómo uno piensa y buscar estrategia también, ¿no?, para mejorar y pensar con más rigor. El sexto hábito es esforzarse para alcanzar la exactitud y la precisión. Y esto sabemos que es importante para tener un trabajo de calidad, ¿no?, ser preciso, ser riguroso, ser exacto. El séptimo hábito es cuestionar y plantear problemas. Entonces, inculcar en los niños esta capacidad de ser curiosos, de profundizar, de cuestionarse, también de saber enfrentarse a problemas complejos. Y el octavo hábito es aplicar a nuevas soluciones el conocimiento pasado, ¿no? Entonces, hacer conexiones, ser capaces de utilizar la experiencia que un niño ha tenido y saberla pues, asimilar y saberla aplicar en situaciones nuevas, ¿no? Y ahora, Aurora. El noveno, hablamos de pensar y comunicar con claridad y precisión, y lo que hacemos es ayudar para evitar las generalizaciones y distorsiones de una información que nos pueda llegar. El décimo, reunir información por medio de todos los sentidos,
Es decir, todos nuestros sentidos nos pueden ayudar para mejorar una idea, explicarla y acercarnos al mundo. El número 11, crear, imaginar e innovar, es visualizar, aprender a visualizar las cosas de una manera diferente y con mayor perspectiva, ampliar esa visión de campo. Responder con admiración y asombro son aquellas personas con esa capacidad de localizar un problema y de resolverlo. Les encantan los misterios que observan a su alrededor y son capaces de buscar resolución. Aquellos que asumen riesgos con responsabilidad, esto también es importante, son aquellas personas que aceptan nuevas responsabilidades, aprenden con entusiasmo y además lo hacen a través de los propios juegos y destrezas. Tener humor, cómo no, aprender a reírnos también de nosotros mismos, de los propios errores, ese es un factor muy importante a la hora de enseñar a los niños. Pensar de manera interdependiente, es decir, ser competentes y ofrecer una retroalimentación que sea crítica, pero tanto con elogios y de forma constructiva. Es lo que llamamos el critical friends, es decir, la mejora nos tiene que ayudar para construir y construir aprendizaje. Y por último, el número 16 sería aprender continuamente. Es decir, aquellas personas, aquellos pensadores que emprenden nuevos proyectos, no tienen miedo y adquieren nuevas destrezas. Con esto, pues acabaríamos ese panel de 16 hábitos de la mente, que esto nos va a ayudar también, pues para que, como dijo Ana, pues seleccionar cuáles son aquellos hábitos que queremos entrenar en nuestros alumnos, no solamente en los proyectos Pasión, sino también en el día a día. Ahora os hemos nombrado proyectos Pasión y antes de entrar a la dinámica, a explicaros, queríamos hacer una rutina. Es poner un titular a su pasión. Vamos a dejar unos minutos para que podáis pensar cuál es vuestra pasión. Podemos tener varias pasiones, vamos a intentar escoger una sola pasión y ponerle un titular y escribirla en el chat. Os dejamos un tiempo. Un minuto para pensar. Luces, cámara y acción, muy bien, eso debe ser una pasión de cine. Cantar me deja sentir, muy bien, de música. Acompañarte en el camino, algo de acompañamiento, ¿no? Danza, camino y armonía, evocación. Animal loca, baila conmigo, muy bien, bastante artísticos. Biología creativa, voy a decir de ciencia. Senderismo, deja volar tu imaginación. A tu lado me siento feliz. Muy bien. Tocar guitarra. Esos titulares. Arte, mar y libertad de silencio. Más apasionados son los profesores y más apasionados eran los alumnos, así que muy bien. El clown, del humor al amor. Del humor al amor, muy bien. Deporte, conoce el universo. Muy bien. Descubre el arte que hay en ti. Hay uno que creo que es portugués. Enseñarme ayuda también a aprender. Muy bien, Ana, practicando. Practicando portugués. Tu cuerpo es arte. Creatividad, la fuerza de la mente. Torbellinos naturales. Muy bien. Canto, luego existo. Muy divertido. Contactar con la naturaleza. Bailar con los niños. El arte es vida. Bueno, pues yo creo que podemos seguir. Sí, porque hay muchísimos. ¿Sí? Hay muchísimos. Bueno, pues nos guardamos el titular para el final, lo podemos rescatar para el final.
Y ahora os presento lo que serían las 4 partes del proyecto, las 4 partes más importantes del proyecto. Ahora haremos un barrido de cada una de estas 4 partes, luego profundizaremos aún más dentro de cada una de ellas. Y como os explicábamos antes, el proyecto puede abarcar cualquier etapa. Nosotros los ejemplos que tenemos es sobre todo de quinto y sexto de primaria, y en función de la etapa en la que nos encontremos, tendrá el proyecto una duración u otra duración. En nuestro caso, más o menos aproximadamente ha sido un trimestre, puede ser incluso medio año. Pensad que hemos estado pues 1 hora semanalmente con ese proyecto, aunque hay muchísimos niños que entran en esa dinámica, les gusta muchísimo e incluso aplican muchísimas más horas fuera del contexto escolar, que también eso es muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de las propias pasiones de los alumnos. Por un lado, la primera parte del proyecto sería la motivación. Y en ese momento lo que tenemos que conseguir es que el niño entienda qué es una pasión y cuáles son sus pasiones. A partir de ahí, plantear una serie de preguntas sobre esas pasiones. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer en el fin de semana? ¿Qué es lo que haces cuando sales del cole? De esa manera también creas esa conversación con los propios alumnos. Y eso también nos va a permitir a descubrir las pasiones reales, porque a los niños les gustan muchas cosas, pero el significado de gustar y pasión es muy diferente. A mí me puede gustar salir de paseo, pero una cosa es salir de paseo y otra cosa es que sea mi pasión, que dedique todo ese tiempo, ¿no? a ese gusto. Tenemos una segunda parte, que es el pitch, que es presentar la idea. Una vez hemos conseguido que el niño pues seleccione una pasión, es el niño el que tiene que convencer al profesor, al docente, en llevar a cabo esa pasión. No es simplemente escojo, no, tengo que defender mi idea, tengo que presentarla. En este caso vais a ver de ejemplo un vídeo y una carta de cómo se presenta o cómo defienden ellos su pasión para que tú le des permiso para comenzar a investigar. Una tercera parte es la planificación y el diario. Ayudar a los niños a pensar en los plazos de acción. Esta parte es muy importante porque hay que acotar, hay que enseñarles a acotar, y para eso va muy bien también el ser capaces de hablar mucho con los niños. El rol nuestro como docentes va a ser mucho feedback con ellos, porque tienen que ser muy realistas en las cosas que hacen y llevarla a cumplimiento. Marcarse los tiempos, marcarse los plazos de entrega, los recursos que van a utilizar. Si voy a utilizar un tipo de material, tengo que encargar de traerlo. Entonces, eso se hace con un planificador. Y por último, en este apartado, sería el diario, la metacognición. A través de unas preguntas, esto también les va a ayudar a los niños a focalizar, a sentar ese aprendizaje, esa comprensión de lo que han hecho durante ese proceso, poner palabras a ese proceso. Y por último, sería pues el producto final y la exposición. Aquí lo que hacemos es ahondar en el proyecto, es decir, la investigación. Y a partir de esa investigación, lo que tengo que hacer es, finalmente, compartirlo con una exposición, con un producto que yo creo, y acabo con una metacognición ya de todo el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que he hecho, de lo que más me siento orgulloso, o qué son aquellas cosas que tenemos que ir mejorando dentro de nuestro proyecto? Pero ahora vamos a entrar en dinámica, que es el proyecto Pasión o Hora del Genio. Pues es un tiempo dedicado a la propia pasión del alumno. Muchas veces caemos en lo curricular y se generan proyectos magníficos. Y vamos a romper ese espacio curricular con el proyecto de la Hora del Genio, el proyecto Pasión, porque son ellos los que van a ir generando, creando, ahondando en su propia investigación, porque son las propias pasiones. ¿De dónde nace el proyecto Pasión? Nace de la empresa Google. Google tiene este planteamiento del 80-20, un 80%
de trabajo y ese tiempo, ese 20% restante, dedicado a la investigación, a lo que realmente les apasiona a cada uno de sus trabajadores. Gracias a ese 20%, muchas de las aplicaciones que hoy conocemos han nacido de esas pasiones. Por lo tanto, el poder darle una oportunidad a los alumnos de poder ahondar en su propio conocimiento, en su propia pasión, lo que va a hacer es generar, encender esa bombilla del aprendizaje para que ellos también crezcan de manera autónoma. ¿Cuál es la clave de este proyecto? Por un lado, que esté bien estructurado. O sea, hay que dedicarle un tiempo estructurado y respetar ese tiempo no solo dedicado a la hora del genio, sino al proceso de cada alumno. Va a ser un proyecto en el que cada alumno va a ir a su propio ritmo. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, no como algo que nos pueda frenar, sino todo lo contrario, como un logro o como a una riqueza de esa personalización del propio alumno. Por lo tanto, acompañamiento y personalización. Otra clave de este proyecto es muchísimo el feedback. Mucha conversación con alumnos, muchas preguntas de clarificación de por qué este proyecto, entiendo que quieres hacer esto, puedes explicármelo de otra manera, porque es hacer que el niño ponga en palabras sus ideas. Para llegar a la pregunta conductora, esta idea brillante o esta pregunta conductora, que es la primera fase del proyecto y es la más compleja, hay que ayudarles a pensar. Y esta pregunta no puede ser googleable. Yo puedo tener la pasión de los guepardos y mi pregunta conductora podría ser ¿a qué velocidad va un guepardo? Pero claro, eso no es una pregunta, no es una pregunta conductora. Es una pregunta googleable, puedes buscar perfectamente la respuesta. No es lo mismo de qué características depende que un guepardo vaya a una velocidad a otra dependiendo pues, del propio animal. Ahora Ana Rita os va a explicar también la fase de la hora del genio. Ella lo hizo en su caso, en la etapa de estado de alarma, de confinamiento que hemos tenido. Nosotros aquí lo hicimos in situ. Es la misma estructura, lo que pasa que pues, cambia esta parte más de aprendizaje sincrónico del proyecto. Sí, en el confinamiento la verdad que es un proyecto muy, muy motivador para los alumnos, porque encima que no pueden ver a sus compañeros y las tareas pues les llegan de otra manera, no ven a los profesores, pues la hora del genio es un muy buen recurso, ¿no? Sobre todo para trabajarle aquellas habilidades que necesitan. Nosotros lo que hicimos fue seguir la misma estructura del proyecto, pero decidiendo en qué momento íbamos a conectar con los alumnos. Por ejemplo, hacer la hora del genio a distancia puede ser empezar con un Meet todos juntos para que vean ellos pues, la diferencia, que sea como más entusiasmante o más festoso y lanzarle algo de un vídeo motivador, que estemos, por ejemplo, todos los profesores conectados, que ellos vean que el proyecto vamos siendo muchos profesores los que lo seguimos, y después decidiendo en qué momento vamos a ver a los alumnos para que ellos nos cuenten. Porque es verdad que ellos son muy autónomos a la hora de trabajar, pero como no están con los compañeros y no ven lo que están haciendo los compañeros, es importante crear momentos de encuentro con un Meet o un Zoom para que ellos puedan contar y explicar qué están haciendo, qué han descubierto. Esos momentos son importantísimos, pues sobre todo porque los niños a distancia se sienten más inseguros, no tienen a nadie, ¿no?, con quien comparar o confrontarse. Y entonces aprovechábamos los Meets para que los alumnos nos contaran y entonces les felicitábamos, ¿no? Le dábamos este refuerzo positivo de esto lo has hecho muy bien o vas muy bien encaminado por aquí, has hecho una buena planificación. Y yo además le pedía a veces que si ellos querían compartir con los compañeros sus trabajos, para que los compañeros vieran, ¿no?, cómo lo habían hecho. Y la verdad que todos siempre me han dicho que sí. Entonces, a lo mejor mandaba por mail a toda la clase pues este pitch que estaba muy bien hecho, la planificación que estaba también muy bien hecha, y como para ellos es fuente de inspiración, ¿no?, el trabajo de los compañeros. Y
Entonces es lo mismo, no es el mismo proyecto, pero encontrando, ¿no?, diferentes momentos de cómo hacerle el seguimiento. Y también utilizamos mucho la plataforma Moodle, el campus, y los drives, el Google Drive, que permite también escribir y hacer feedback. El tiempo, nosotros estuvimos el tercer trimestre, digamos, con el proyecto de la hora del genio. Y luego hubo los cursos más pequeños de primero, segundo y tercero de primaria, que estuvieron menos tiempo. No es lo ideal, pero digamos que fue lo que decidimos, ¿no?, hacer en este momento de confinamiento, y tuvo muy buena respuesta, porque también a los pequeños les motiva mucho poder investigar sus pasiones. Normalmente, digamos, un trimestre para los mayores de primaria está bien, y después los alumnos más mayores pues pueden estar hasta un año, ¿no?, entero investigando. Ahora vamos a enseñar algún ejemplo de algún proyecto que hicieron nuestros alumnos este año. Entonces, aquí tenemos una tabla. Veis, por ejemplo, esta alumna, su pasión eran las artes escénicas, su preocupación era las personas mayores se entristecen al estar solas. Y la pregunta que se hizo, ella encontró su pasión y encontró lo que le preocupaba. Entonces la pregunta intentó unir esas dos cosas, y ella se preguntó cómo puede ayudar a una persona mayor a disfrutar de las artes escénicas. Entonces decidió crear un vídeo para animarlos. Otra alumna, la de la segunda fila, su pasión era la cocina y el lettering. Y su preocupación también era que la persona mayor durante el confinamiento habían comido mal. Y entonces lo que ella decidió investigar fue cómo ayudar a los ancianos que están solos a tener una vida saludable, y decidió hacer una colección de recetas y de consejos para abuelos con lettering. Después hubo otro, por ejemplo, que su pasión era la edición de vídeos. Su preocupación era que los compañeros en el confinamiento no saben a qué jugar, y entonces la pregunta conductora fue ¿cómo puedo crear un vídeo entretenido y útil? Y al final pues decidió hacer este vídeo, ¿no?, explicando a los compañeros varias técnicas, y lo hizo editando a nivel más profesional. Luego hubo otra que su pasión era la biología marina, su preocupación era la salud de las personas y del planeta, y la pregunta conductora fue ¿cómo podemos saber cuánto microplástico hay en la comida? Y ella, como producto final, decidió recaudar firmas, hacer una página web para recoger firmas y para pedir añadir un indicador de microplástico en la comida. Después otra, que su pasión era la ropa y la moda, y la preocupación también era la contaminación, y entonces se preguntó cómo podemos reducir el consumo de ropa, y decidió hacer una carta a la alcaldesa pidiendo que en su pueblo se abriera, por cada tienda de ropa se abriera una tienda de ropa reciclada, de segunda mano. Otro ejemplo, por ejemplo, el fútbol. Un niño que su pasión es el fútbol, yo le digo que no pueden investigar nada sobre el fútbol, por lo tanto lo desanimo mucho, pero hay algún niño que siempre quiere hacer el fútbol, aunque yo lo desanime. Y este niño, pues su preocupación era que las personas que no tienen comida, entonces decidió investigar cómo poder reducir el consumo de comida en la fiesta de los futbolistas. Y yo no sabía que había fiesta, pero sí, después de los partidos hay fiesta y comen. Y entonces, pues su propuesta, él juntó, pues, habló con gente de Cáritas y habló con empresas de fútbol, y hizo una propuesta de esto, de poder, pues, la comida que no se gastaba en la fiesta, pues poderla donar a Cáritas. Después tenemos otro ejemplo, por ejemplo, a un niño que su pasión era el cine, los audiovisuales, y bueno, su preocupación era que los compañeros no conocen el cine, ni la historia del cine. Y entonces, ¿cómo el cine ha cambiado la sociedad? Fue la pregunta conductora, y decidió hacer un vídeo. Después os enseñaremos unos trocitos también de este vídeo, que es muy bonito. Y otro, el fútbol, su pasión era el fútbol y las matemáticas, y le preocupaba que como jugador de fútbol le preocupaba no tener rendimiento adecuado, y entonces hizo una estadística. Su pregunta fue, ¿es la estadística fiable en el deporte? Decidió hacer pues todo un estudio estadístico y matemático. Y después también en primero de primaria, por ejemplo, ha habido alumnos, pues un alumno que su pasión era el hockey, y decidió pues explicar a los compañeros cómo funciona este juego.
Otro que su pasión era pintar, entonces buscó cuadros de pintores que les gustaban y los copió. Otros que su pasión era reír y hacer feliz a su familia, también investigó pues maneras para hacer felices a su familia. Entonces estos son los pequeñitos, ¿no? Se puede hacer con cualquier edad, claramente adaptando el proyecto. Pues ahora os vamos a explicar cada uno de los pasos de la hora del genio para ver. El primer paso sería la motivación, o sea que hay que, sobre todo si es la primera vez que se hace, hay que explicarle bien a los alumnos de qué se trata. Y la primera parte es motivarlos para que ellos, bueno, se den cuenta de que realmente le dejamos seguir sus pasiones, ¿no? Que eso no es una broma, sino que realmente en el colegio le vamos a dar tiempo para investigar lo que ellos quieren. Y podemos aprovechar varios vídeos. Por ejemplo, un vídeo que tenemos aquí es un ejemplo. No lo veremos todo, pero al principio, para que os hagáis una idea. I think we all need a pep talk. The world needs you to stop being boring. Yeah, you. Boring is easy. Everybody can be boring, but you're gooder than that. Life is not a game, people. Life isn't a cereal either. Well, it is a cereal. And if life is a game, are we on the same team? I mean, really, right? I'm on your team, be on my team. This is life, people. You got air coming through your nose. You got heartbeat. That means it's time to do something. A poem. 2 roads diverged in the woods, and I took the road less traveled. It hurt, man! Really bad. Rocks, thorns, and glass. My parts broke. Wah! Not cool, Robert Frost. But what if there really were 2 paths? I want to be in the one that leads to awesome. It's like that dude Journey said, don't stop believing, unless you dream stupid. Vale, pues esta parte, ¿no? De que ellos realmente pues tenemos que dejar de ser aburridos y tenemos que empezar a investigar, ¿no? Y tener pasión por aprender. Y entonces, después de haber hablado, ¿no? De esto, que ellos se den cuenta, ¿no? De que estamos hablando de poder investigar las pasiones, entonces le hacemos hacer una dinámica, porque esta parte del proyecto es muy difícil, porque ellos tienen que pensar cuáles son sus pasiones, tienen que pensar qué es lo que le preocupa e intentar encontrar una idea brillante. Es decir, a partir de mi pasión, poder yo hacer algo para la comunidad. Entonces, hay varias dinámicas para poder hacer esto. No todas las dinámicas sirven, porque a veces las pasiones del alumno y lo que le preocupa, bueno, se casan bien y te da pie para poder tener tu proyecto, pero a veces no, a veces hay que hacer otras cosas. Entonces, esto, por ejemplo, es una de la dinámica que yo uso con mis alumnos. Aquí tenemos a la izquierda tenemos un recuadro, algo que me gusta, y aquí ellos tienen que hacer un listado de todas las cosas que les gustan. Y a la derecha pone algo que no me gusta o me preocupa, y ahí también tienen que empezar a hacer el listado, ¿no? Y nosotros no podemos pararlos, tenemos que dejarle que escriban todas las ideas que se le ocurren. Y luego, una vez que han escrito todo, volver a leerlo y pensar, ¿vale? ¿Hay algo que me gusta que pueda ayudarme a hacer un proyecto para arreglar algo que me preocupa? ¿No? Intentar unirlos. Aquí tenemos un ejemplo en la siguiente diapositiva, que esa es una alumna, que es claro, nosotros como adultos podemos escribir muchas pasiones, pero a veces los niños no saben bien cuáles son sus pasiones. Entonces, puede ser que un alumno escriba solo una pasión, como es en este caso de esta niña, ¿no? Y dice, a mí me encanta tocar el piano y adoro la música. ¿Y qué es lo que me preocupa? Pues me preocupa y me entristece que haya personas que viven sin saber todo lo que la música le puede aportar. Bueno, está claro, ¿no? Entonces ella, gracias a esto, pudo pues empezar su proyecto. Pero hay niños que tienen que dedicarle tiempo, ¿no? Para seguir pensando y dándole vuelta. Y ahora Aurora os va a explicar otra manera. Esta es otra de las maneras que yo he empleado en este curso, también he utilizado la anterior, y he intentado simplificarla lo más sencillo para ellos. Esta es una estructura muy similar a la de los finales de partidos de fútbol.
Entonces ellos lo que hacen es en un lateral, los cuadritos grises, ponen lo que les gusta y lo que no les gusta. Intentan emparejarlo, de tal manera que tienen que ir eliminando. De esas dos que he emparejado, ¿con cuál me quedaría? Pues con la que me quedaría pasaría pues al cuadrito azul. La siguiente, de las dos que he cogido, pues pasaría al cuadrito azul. De tal manera que si vais observando la plantilla, van eliminando hasta quedarse con una de sus pasiones y con algo que les preocupa. Es difícil, sobre todo en mi caso, la experiencia que tuve este año es que sí que habían escogido pues varias cosas y en la parte final, cuando ya se tenían que quedar con una, les costaba escoger porque las dos les apasionaba y ellos van a tender a que tú les cojas. Ellos van a recurrir mucho a ti, adulto, a cuál de las dos es mejor, esta o esta. Y aquí está la clave del profesor. No podemos escoger, es su pasión. Ellos van a tener que escoger por sí solo. Esto no quiere decir que no podamos ayudar a los niños. Puedes hacer preguntas clarificadoras que le permita profundizar al niño. Bueno, pues de estas dos, ¿cuál es la que más practicas? O es aquella en el que cuando sales del cole es lo primero que haces. Porque les cuesta mucho. Igual que en la preocupación, cuando ellos encuentran lo que realmente les preocupa, quedarse con una les supone escoger y una dificultad. Como ha dicho Ana, cuando ya llegamos a lo que sería tener esa pasión y esa preocupación, no siempre casan, no siempre vamos a poder enlazar, como en el caso de la niña del lettering con el tema de la comida. O sea, no siempre pasa. Entonces ahí hay que ayudar al niño también a escoger una de ellas para que tampoco se bloquee. Pero es muy interesante este proceso y sobre todo la conversación. Creo que como profesores hay que aprovechar mucho este inicio de motivación para conversar con ellos porque los conocemos desde otra perspectiva a los niños. Y también el hecho de parafrasear con ellos, ahondar en su pasión, hacerle preguntas clarificadoras, también descubres pasiones que quizás se te escapen en el día a día del aula o incluso preocupaciones que piensas no son de su edad, pero que están ahí y hay un trasfondo. Y es muy bonito ese proceso de ese primer bloque de la motivación para luego poder alcanzar la idea brillante que es esa investigación y poder acabar con esa pregunta conductora de todo mi proyecto. Ahora vamos a hacer una práctica. Vamos a coger y vamos a hacer dos columnas, una en el que escribamos todas las pasiones que tengan y en el otro lado aquello que os preocupa. Vamos a intentar ir escribiendo esas pasiones, esas preocupaciones y luego el ir intentando, podéis hacerlo o con la plantilla de las dos casillas o tipo semifinales de fútbol, ir emparejando y desechando hasta quedar con una. No pasa nada si me quedo con una pasión y con una preocupación que no pueda casar, porque también podéis experimentar lo que les pasa a los niños. Y vamos a dejar unos minutos para esta práctica. Cuando la tengan, la pueden poner en el chat, esa pasión con esa preocupación. A ver qué es lo que les sale. Les animo a participar. No pasa nada si solo sale una pasión. Eso también, en el ejemplo que ha puesto Ana, pues salía una sola pasión, tocar el piano. No pasa nada. Aquí tenemos una aportación, a ver. Pasión, los animales, preocupación, abandono y maltrato. Pues ahí ya habría un proyecto. Eso es un tema que a los alumnos también les gusta mucho. Otro de Ana, me apasiona la voz, locución y me preocupa que en tiempo de COVID miles de estudiantes no tengan conectividad. Ajá, por lo tanto aquí podría ser un proyecto de, por ejemplo, cómo llegar a los alumnos mediante radio, otra herramienta. Yolanda dice,
Pasión por las plantas, preocupación por la deforestación, está claro, ¿no? Podría ser un proyecto de... Puede casar. Sí. Gloria, la pasión es bailar y mi preocupación es no llegar todo, a no llegar todo por medio virtual. Claro, aquí habría que pensar cómo darle la vuelta, ¿no? Berni, la preocupación es el cuidado del ambiente y la sostenibilidad. La pasión es el cuidado del ambiente, la preocupación es la sostenibilidad del planeta. Tanto había un proyecto también de sostenibilidad. Pasión por el canto y la preocupación y cómo a través del canto llevar a los alumnos a estudiar para cambiar su entorno. Eso sería un bonito proyecto también. Otro es, su pasión es el senderismo y la preocupación es la contaminación de los bosques. Hay una cosa que no habíamos dicho antes y es que en la propia pasión, cuando hacemos este proyecto, el propio docente puede hacer en paralelo su proyecto pasión. De esta manera, también los niños le generas una motivación porque también el docente está investigando y también genera una relación entre ellos muy bonita. O sea que si ya tenéis vuestro proyecto pasión, que ya estáis descubriendo, cuando llevéis a cabo esta práctica en vuestros colegios, también sin ningún problema pueden llevar a cabo el proyecto paralelo. Mamá. Claro, y además, si tú haces el proyecto pasión, te darás cuenta que a lo mejor no vas a lograr lo que te habías propuesto. Y eso es un gran aprendizaje también para los niños, de que no importa tanto el producto final cuanto el proceso. Por lo tanto, como profesores también nos podemos equivocar. Una planificación, por ejemplo, que no esté bien hecha o no contar con unos recursos que a lo mejor deberíamos haber contado, pues está muy bien poder hacerlo con los alumnos, para que ellos vean que nosotros estamos en la misma situación que ellos. Tenemos que persistir, tenemos que ser flexibles, etc. Muy bien. Bueno, pues para acabar esta parte, pues las normas básicas del proyecto Pasión. Y esto hay que dejarlo claro porque debe estar incluido en el pitch que ahora os vamos a explicar. Las 3 claves, o las 4 claves, mejor dicho. Primero, ese proyecto Pasión tiene algo que investigar, algo que se debe crear, algo que debas presentar y luego el C3 for Me es el que antes de presentar a tu profesor lo que quieres llevar a cabo de investigación, busca a 3 personas, a 3 compañeros con el que puedas hacer un feedback. De esta manera, el niño tampoco genera esa dependencia del profesor, porque como ya explicaba antes, muchas veces ellos dependen de ti y de tu opinión. Y también hay que enseñarles que antes de ir, ¿no? Pues ese paso final, que es el pitch, que el profesor me tiene que dar, me tiene que aceptar ese proceso, ese proyecto, voy a recurrir a 3 compañeros, los que yo quiera escoger, que me ayuden a mejorar esa idea que he tenido para poder llegar después al docente. Y eso también genera unas conversaciones entre los alumnos muy interesantes, porque ellos son muy críticos, pero no críticos en esa visión negativa, sino en esa visión de construir juntos. Entonces, cuando mejor pasen ese primer filtro de sus compañeros, que ellos también tengan ese tiempo para mejorar su presentación y su idea, mejores logros y más seguro se va a sentir incluso a la hora de exponer su proyecto Pasión al docente. Ahora vamos a pasar a la parte del pitch, que puede ser esa defensa, como decía antes, de tu idea. Y esa defensa la podemos hacer. En el caso de Ana, que lo hizo pues, en tiempo de confinamiento en el que los niños estaban en casa, con un vídeo, a través de un vídeo, nosotros lo hicimos con una carta y ellos que tenían que tener pues en una carta escrita en el que tenían que explicar pues, lo que iban a hacer, lo que iban a crear y esa pregunta conductora. Os hemos añadido también una de las cartas que tiene algún error, a ver si la sabéis detectar, porque también es interesante ver esta parte. Para que el profesor
dé ese visto bueno al pitch, tiene que tener estas normas que habíamos comentado anteriormente. No pasa nada si hay que tirar hacia atrás un pitch. Es mejor que el pitch sea, que esté bien hecho, que el niño llegue a profundizar en esa idea para que luego la profundización de la investigación fluya y sea correcta ese proceso de aprendizaje. Puede ser que un niño te envíe un pitch, te entregue un pitch y se lo entregues 3, 4 y 5 veces. Y esto es el proceso de mejora. No es simplemente corrijo el pitch y se lo entrego. En ese pitch lo que hay que hacer es hablar con el alumno dónde están los errores, dónde vemos que se puede mejorar, qué creemos que falta y luego intentar que el niño hable y entregar el pitch. No se pasa a la siguiente fase si el pitch no está correcto. Por lo tanto, constantemente hay que entregar el pitch, entrega y devolución, entrega, devolución, hasta que llega el momento en el que se te acepta. En el caso del confinamiento lo pueden hacer también a través del campo de Moodle. Moodle también es una herramienta en la que puedes generar, y también hay algún ejemplo, en esa retroalimentación. Lo puedes hacer directamente en aula, conversando con ellos y generando el espacio para tu alumno, o a través de la plataforma Moodle en el que cuando ellos te entregan ese pitch, tú puedes hacer las anotaciones que sean adecuadas para la posible mejora. La información que le demos al niño tiene que ser clara. Tenemos que dejarle claro dónde está lo que le falta, aquello que puede mejorar, para que pueda volver a entregarlo con esa mejora. Un error que podríamos caer el docente es que la segunda vez que lo entregue, no valorar el cambio que ha hecho. Es posible que no te cambie todo el pitch, que le sigan faltando cosas, pero también es una motivación a decir, felicidades, mira, has puesto esto, lo has mejorado, ves que te queda muchísimo mejor, pero creo que te sigue faltando esta idea y esto puede mejorar tu pitch. Entonces, siempre intentar que esa feedback que tengamos con el alumno sea en positivo, que el error, porque existe y tienen que aprender a asumirlo, sea un error positivo, no un error de está mal, no has puesto la idea creativa, no has puesto la pregunta, vuelve a repetirlo, ¿no? Todo lo contrario. Aquí tenemos un vídeo. Vamos a poner uno de los pitch para que veáis en qué consiste. ¿Eres una persona de más de 60 años? ¿Haces deporte en tu casa regularmente sin necesidad de estar conectado a internet o la televisión? ¿No sabes qué ejercicios hacer ni qué rutina seguir? Hola, soy Rebeca Navarro, de quinto de primaria del Colegio Montserrat. Con mi proyecto quiero ayudar a las personas mayores que no disponen de conexión a internet ni ayuda en su casa para realizar un mínimo de ejercicio diario y no tienen una guía de entrenamientos para sus necesidades. A través de un libro con ilustraciones, fotografías y rutinas para cada día, explico los mejores ejercicios para personas mayores. Pueden consultar preguntas o dudas de forma telefónica. Con estas soluciones, mis clientes mejorarán su estado de salud físico y mental. Además, pueden ser entretenidos de forma saludable. Para compartir lo que he aprendido en clases presenciales y online con personas que no tienen los medios para desplazarse en un gimnasio o tener buena conexión al internet. Si esto te ha parecido interesante y te llama la atención, contacta conmigo a través del departamento Be an Entrepreneur del Colegio Montserrat. Teléfono 932038800. Muchas gracias por su atención. Aquí vemos un pitch. Aquí tendríamos otro. Y luego este sería un formato de carta. ¿Vale? Os voy a leer esta carta. Dice, querido profe, mi pasión es el piano y la música. También me gusta mucho pintar y leer buenos libros, pero he decidido
que la música es mi verdadera pasión, porque cuando escucho música siento muchas cosas como alegría, tristeza, entusiasmo o felicidad. Haciendo la lluvia de ideas sobre lo que me preocupa, he descubierto que me preocupan muchas cosas, como los niños pobres o las personas enganchadas a la tecnología. Pero lo que más me preocupa es mi abuela, porque tiene Alzheimer y es una enfermedad que no se cura. Por esto he decidido hacer mi propio proyecto sobre el Alzheimer y la música. Mi abuela muchas veces canta con gusto canciones de su época y me gustaría saber si con la música puedo ayudarla a recordar. Mi pregunta conductora es, ¿puedo hacer feliz a mi abuela que tiene Alzheimer con la música? Espero que mi idea brillante te guste. Saludos, Naya. Eso es un tipo de carta. Este es otro tipo de carta en el que ellos te exponen pues, su idea brillante y su permiso para poder llevar a cabo el proyecto. Una segunda parte, una vez se ha aceptado el proyecto, esta parte es muy interesante porque el profesor no tiene por qué ser el experto. En este caso, los niños van a tener que recurrir en función del proyecto Pasión que necesiten con un experto. En la carta anterior veíamos que la niña le encantaba la música, pero además lo relacionaba con el Alzheimer de su abuela. Podemos ayudarle hasta donde están nuestros recursos, nuestro aprendizaje como docentes, pero no somos expertos en el tema Alzheimer. Pues entonces lo que hay que hacer es que el niño dé lo mejor de sí, sentarse con ellos. Bien, ¿quién es el mejor en este campo del Alzheimer? Pues vamos a buscar a un experto, vamos a escribir un mail, vamos a enseñarles al alumno a redactar un mail. Nosotros tuve un caso de un alumno en el que su pasión era el universo y él decidió por cuenta propia contactar con Pedro Duque, que es el primer astronauta español, y como no encontró su mail por ninguna parte, pues decidió escribirle por un Twitter privado. Bueno, pues esas son las iniciativas a las que queremos llegar, a esa propia autonomía. Y para eso hay que ayudar a los niños a que contacten con expertos. Sí, sobre todo hay que ayudarlos a ver que tú no eres experto en todos y que tu profe también aprendes, ¿no? De lo que ellos descubran. Entonces, nosotros para motivarlo le ponemos este vídeo, que ahora no vamos a ver porque no nos va a dar tiempo, pero os lo dejaremos como recurso. Eso es una serie para niños donde se ve que la protagonista pues, busca un experto para saber si hay oro o no hay oro en su pueblo, ¿no? Para saber si invertir dinero para buscar el oro o no. Entonces, para ellos, el título es Cuando se habla con un experto todo cambia, ¿no? Porque el experto realmente te ayuda a descubrir cosas. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, otra niña de quinto que habló con una mamá del cole, ¿no? Nosotros como profesores ayudamos a que estas dos personas se encontraran. O sea, yo conozco una mamá del colegio que es nutricionista y tú quieres hablar con una nutricionista, ¿vale? Pues simplemente pues ayudarte a contactar con ella. O en el caso de la niña que quería estudiar Alzheimer, pues esto, un médico, una enfermera, quien pueda ayudarle. Aquí también podemos recurrir a los propios docentes del colegio, también, muchos expertos en esa materia. Sí, lo que hay que empujar un poco al niño, porque hay niños más tímidos que quizá tienen como más vergüenza, ¿no? Pero si les animamos, después a ellos también les gusta mucho esta parte. Aquí podemos ver a Carlota que ha contactado con una experta de moda. Como todo cambia cuando hablas con un experto, voy a llamar a unas cuantas personas y les voy a hacer una pequeña encuesta sobre la ropa reutilizada. A ver qué me responden y a ver si mi propuesta tendría éxito. Que os voy a recordar mi propuesta y es que cada vez que abran una tienda de ropa normal tienen que abrir una tienda de ropa reutilizada. A ver qué pasa. Hola, tía Vir. Hola, Carlota. Bueno, ya que tú trabajas en La Roca, ¿sí? Y sabes un poquito de ropa y de todo esto, yo como estoy haciendo un trabajo, te voy a hacer una pequeña encuesta. Perfecto. ¿Vale? Sobre la ropa de segunda mano. Vale. Perfecto. ¿Piensas que es un problema importante que la industria textil contamine tanto? Pues sí, es un problema. Vale. Perfecto. ¿Piensas que la ropa reutilizada
es de menor calidad que la ropa a estrenar? No, no. Si tú cuidas bien la ropa, no tiene por qué ser de menor calidad. Maravilloso. ¿Piensas que la ropa reutilizada está peor vista de lo que debería? Bueno, hoy por hoy todavía la gente no está concienciada en comprarse ropa de segunda mano. Solo compra ropa de marcas de lujo, ya que como es un producto que no es asequible para todo el mundo, pues al ser de segunda mano, pues está a mejor precio. Claro. Vale, perfecto. Pues entonces, siguiente. ¿Conoces a alguien que haya comprado algo? Bueno, aquí tenemos una de las expertas. Aquí tenemos una entrevista en esta alumna, su pasión es la gimnasia, y era la entrevista tanto a su entrenadora como a la jueza de competición. Aquí tenemos a Hugo, que hizo una entrevista a Yasuhiko Akanishi, que es un japonés creador de videojuegos de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, y también pues hizo todo su proceso de entrevistas. Por lo tanto, ya veis que la importancia de involucrar al propio alumno en la búsqueda de expertos, porque no siempre el docente va a ser el experto en esa materia. También le generas esa autonomía del alumno de aprender a buscar ese tipo de información y también abrir la mente en otros campos del aprendizaje. Esta parte, que es también clave, es la planificación y el diario. Es muy importante incidir en el tema de la planificación y que el alumno sea capaz de gestionar su propio tiempo. Hay que enseñarles a los alumnos a pautarse. Ellos muchas veces caen en querer hacer muchas cosas en poco tiempo, porque no, quizás hay veces, y también depende de las edades, en el que no son capaces de medir el tiempo real que me va a dedicar un tipo de actividad. Por lo tanto, por un lado, generar, cuándo voy a hacer esto y cuándo lo tengo que entregar. Es muy importante que respeten los tiempos de entrega. ¿Y cuándo voy a entregar mi producto final? En la hora del genio, lo que también hay que presentar desde el principio es que la exposición final, la defensa de tu investigación, no se cambia de fecha. O sea, no se cambia porque me haya retrasado en una entrega, no se cambia porque no se cambia. Por lo tanto, ya es un reto de gestionar ese proceso. Es importante también esa persistencia en el alumno. Los niños cuando el proceso se les va haciendo largo, a medida, y sobre todo cuanto más pequeños son, se le convierten en proyectos tediosos, porque van viendo que necesitan más tiempo, necesitan ampliar, ven que cometen errores, hay que ir constantemente rectificando. El profesor también tiene que incidir mucho en ese acompañamiento para que el niño no se desmotive. Y entonces hay que recuperar esos momentos con preguntas, ¿dónde estás? ¿En qué momento estás? Para reconducirlos. Y luego pensar de manera flexible, ayudar a los niños a pensar de manera flexible. Si esto no lo puedo hacer, quizás necesito hacerlo de otra manera, si no, se agobian. Y una forma de ayudarlos a pensar de manera flexible es el diario. El acabar siempre la sesión con el diario, con la metacognición. ¿Qué he hecho? ¿Qué he aprendido? ¿Y qué tengo que mejorar de esa planificación que he hecho y que siempre se está a tiempo? Os voy a enseñar un ejemplo de plantilla. Por un lado están los pasos. Primer paso, hacer una encuesta. ¿Qué recursos voy a necesitar? Un formulario de Google. ¿Cuándo lo voy a entregar? El 5 de mayo. Y las observaciones, averiguar qué actividades les gustan a los niños entre 10 y 16 años. Aquí tenemos otro ejemplo de planificación, de cada paso, de todo lo que van haciendo. Este sería un ejemplo de planificación de entrega con la plataforma Moodle, y en un lateral tenemos lo que sería ese seguimiento. Nos dice Alicia, esta planificación no te va a ayudar a guiar tu proyecto, no tiene fechas, no están detalladas las tareas a realizar. Y eso sería un ejemplo de diario. Es día 8 de mayo. ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he aprendido?
me ha salido como esperaba y qué es lo siguiente que hay que hacer. Esto sería pues otra parte de diario con la planificación o con la anotación que se le hace al alumno. Jordi, has hecho un trabajo excelente, te felicito. Realmente el diario ahora te puede servir como instrumento para recordar tus pasos y hacer una buena presentación. El diario lo tienen que hacer y lo tienen que guardar porque es lo que les va a ayudar a la exposición final, sobre todo a la hora de hacer la metacognición final de todo su proceso. Y este es su recurso para poder leer todo lo que han hecho a lo largo de un trimestre. Aquí pasaríamos a lo que sería el producto final. Vale, lo que hay que tener claro es que el éxito del proyecto no está en el producto final, sino en el proceso. Por lo tanto, no nos podemos agobiar ni preocupar como profesores o como familias, si hablamos con los padres, de que el niño no llegue, ¿no?, a realizar ese producto final. Porque puede pasar, es un riesgo que los alumnos toman y nosotros también. Pero aprenden mucho de sus errores. Por ejemplo, he tenido este año un alumno que quería hacer clases de inglés, quería hacer una página web para enseñar inglés a los compañeros más pequeños. Pues no lo logró, porque se dio cuenta de que preparar clases de inglés era más difícil de lo que él se creía. Pero ha sido un muy buen aprendizaje para él, ¿vale? Entonces no nos podemos frustrar, ¿no?, como profesores y como padres. Ellos aprenden de sus errores. El producto final, como decía Aurora, tiene que tener una fecha, entonces hay que entregarlo listo y es esto, ¿no?, lo que yo he creado. Pero si no he logrado crear esto, tengo que analizar por qué y hacer como esta metacognición. Ahora os vamos a enseñar algún ejemplo de productos finales que nos han salido de los proyectos de este año. Este es un alumno que le apasiona la historia del cine y todo lo que es medio audiovisual. Vamos a poner un poquito de esto. ¡Comenzamos! ¡Acción! La historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. El suceso provocado por el invento llegó a una rápida evolución y en el 1899 ya se había producido un film de 15 minutos. Causas por las que empezó el cine: la aparición de nuevas fuentes de energía y la aplicación de la electricidad a usos industriales. El cine empezó siendo mudo y en blanco y negro. El cine es el arte o la técnica de proyectar fotogramas. En la posguerra, la llegada de la televisión supuso un gran desafío para la industria del cine, que por cierto, aún perdura, cayendo la audiencia de unos 85 millones de personas en Estados Unidos. Bueno, eso es un pequeño ejemplo, el vídeo es muy largo, lo hemos acortado y aún así es largo, pero explica todo su proceso del cine y su pasión a través del audiovisual. Este caso es el alumno que le encanta el fútbol y él analizó los 500 jugadores que hay en la liga y los distribuyó por la posición de jugada, su fecha de cumpleaños e hizo una estadística para saber si lo que se habla a nivel de investigación de que el mes de nacimiento repercute en el rendimiento y si realmente esas estadísticas son reales. ¿Por qué? Porque su preocupación es no poder llegar a alcanzar el rendimiento que se espera porque él quiere ser jugador profesional. Esta es una imagen, pero que ya veis que tiene varias pestañas y es bastante largo el Excel porque además calculó todos los porcentajes y los fue clasificando. Esta es una niña que preparó aquello de la receta de cocina con el lettering y si aquí vemos la portada del trabajo, en la siguiente diapositiva vemos la receta con las frases no motivadoras que le ha hecho para sus abuelos. La que estaba preocupada, está en catalán, pero es la que estaba preocupada. Después, antes vemos una carta, creo que te la saltaste, Aurora. Esa es la carta de Carlota que mandó a la alcaldesa una petición para abrir tiendas en su pueblo, de tiendas de ropa de segunda mano. Y después vemos eso por ejemplo es una página web.
esta niña también le gustaba la comida, le gustaba cocinar, su preocupación era comer sano, entonces preparó una página web y donde están los vídeos de ella que se ha grabado cocinando. Eso también ha sido un trabajo muy, muy bien hecho y la niña le dedicó mucho tiempo. Y este es el alumno que le encantan los videojuegos, el Pac-Man para ser más exacto, y entonces él creó pues la música del videojuego atendiendo pues a las pautas que su experto le había aconsejado. Vamos a oír un poquito. Entonces es un poquito de esa creación que hizo con GarageBand, con la aplicación de GarageBand para crear pues esa música para Pac-Man. Pues cuando el alumno ha acabado, ¿no?, de preparar su producto final y ha acabado la investigación, llega el momento de la exposición. La exposición es una parte muy importante porque es cuando el alumno tiene que explicar todo lo que ha hecho. Por lo tanto, tiene que mirar hacia atrás viendo un poco los pasos que ha seguido y haciendo un análisis profunda de sus aciertos y de sus errores. Y aquí es cuando el alumno entiende por qué tiene que hacer el diario. Porque el alumno no entiende bien para qué le sirve el diario hasta que no lleguemos al final. Entonces le digamos, vuelve a leer tu diario, ¿no?, y ver un poco cómo has evolucionado. Es importante que guiemos también al alumno en esa reflexión y nosotros lo hicimos haciéndole 4 preguntas. Pero también hemos tenido alumnos que se han planteado más preguntas de las que nosotros le dijimos. Por ejemplo, la pregunta que podemos hacerle es ¿qué he aprendido? ¿Qué he creado? ¿Cuáles han sido mis fallos? ¿Y cuáles podrían ser mis futuros objetivos? Porque una pasión, si es una pasión de verdad, una investigación te abre, ¿no?, a futuras investigaciones. Te da pie para seguir investigando. También hacerle entender al niño que es más importante esta reflexión del proceso que no el producto final en sí. Y luego decirle que puede hacerlo como él quiera. Pues podemos preparar, por ejemplo, charlas, podemos preparar unos días de exposición, podemos pedirle que hagan un Geniali, pero tenemos que enseñarle a hacerlo. No podemos dejarlo solo, ¿no?, en esta parte, sino darle las herramientas para hacerlo. Ahora podemos ver un Geniali que hizo Chloe, la niña que hizo las recetas de cocina para sus abuelos, un poquito para ver pues cómo ella se preparó esta exposición. A ver si se nos abre el link. No sé si se ve. Sí, hay una barra negra delante. Vale, ella organizó toda su exposición siguiendo los pasos, ¿no? Aquí explica cuál fue su proyecto, cuál es su pregunta conductora. En el paso 2, ¿clica, Aurora? El proceso, aquí se ve su planificación, la experta, que fue la nutricionista, después el problema, ¿no?, que ella veía de los abuelos que no comían bien, en el paso 5 que investigó, en el paso 6 su solución, que fue la de hacer un libro, el paso 7 explica el producto final, cómo lo ha confeccionado, en el paso 8 enseña todavía el producto, ¿no?, cómo le ha quedado, el 9 es qué he aprendido, a planificarme, a hacer entrevista a experto, la importancia de una buena alimentación, a utilizar Geniali y muchas recetas de cocina. Y el paso 10 es mis errores. Aquí tenemos que ayudar a los alumnos a ver la diferencia entre una dificultad y un error. Ella aquí hace más hincapié en las dificultades que no en los errores. Y luego en el paso 11, en mis futuros objetivos, que quiere abrir una plataforma online para la receta, abrir un restaurante dedicado a los abuelos o ser nutricionista. Entonces, a lo mejor abrir una plataforma online para receta quizá puede ser su hora del genio del año que viene, si ella lo desea. Y después queríamos hablarle un poco de la evaluación, cómo se evalúa la hora del genio. Hay colegios como ha sido el Colegio Montserrat, que le hemos puesto nota en diferentes asignaturas además, porque era interdisciplinar, y colegio como el Colegio de Aurora, que decidió no ponerle nota porque lo ha considerado como una experiencia completamente competencial. De todos modos, más allá de la calificación, lo que sí es importante es el feedback
del acompañamiento que nosotros le hagamos. Cuanto más exhaustivo sea, mejor irán los proyectos. Entonces, siendo un proyecto muy competencial, si vosotros cuando lo hagáis veréis que os dais cuenta mucho, ¿no? de estas capacidades que tiene el niño de poder organizarse y llevar a cabo el proyecto y superar las dificultades. Nosotros a distancia, por ejemplo, aprovechamos mucho las rúbricas. Aquí tuvimos que usar la rúbrica porque no teníamos a los alumnos en clase para poder acompañarlos, entonces le enseñamos la rúbrica, la leímos con ellos, se la dejamos visibles en el campus Moodle, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, la rúbrica de la exposición, que teníamos la calidad de la exposición, era uno de los factores, y los otros de los índices, y los otros eran la evolución del proceso y la metacognición. Y también nosotros creamos una rúbrica para cada paso. Por ejemplo, aquí para el plan. Pues cuando el niño ha hecho su plan, pues puede autoevaluarse con la rúbrica. Y también se le devolvía, Tu plan no ha estado bien, pues puede modificarlo y arreglarlo. Entonces, para evaluarle el plan, que era esta tabla, ¿no?, donde él se organizaba, teníamos la organización, la temporalización y el contenido. Pues si ponía fecha, si no ponía fecha, si profundizaba, etcétera, ¿no? Si era adecuado según el proyecto, lo que sea. Y también hemos aprovechado mucho las rúbricas para que ellos se evaluaran entre ellos. Por ejemplo, cuando hicimos la exposición, los compañeros le pusieron una nota, el profesor también y el niño también, y salió una tabla con la nota media de todos que generó una diana, que esto lo habéis visto en el webinar anterior de Cristina con la herramienta de Corrubrics. Pero también puedes hacerle seguimiento utilizando pregunta clarificadora, que es lo que ha hecho Aurora en su colegio. Hacerle estas preguntas que no le dan la respuesta a los niños, sino que le ayudan a pensar y a profundizar. Entonces, está claro, ¿no?, que el rol del profesor tiene que ser otro. Aquí lo que nos toca como profesores, que ya hemos ido haciendo como puntualizaciones a lo largo de la webinar, pues uno es el acompañante y motivador de este proceso. Ya os decía que a veces se desmotivan debido a la dificultad y debido a que ellos deben gestionar constantemente todo su proceso, su tiempo, su recurso. Entonces es importante ayudarlos haciéndoles preguntas que les permitan pensar, profundizar para seguir hacia adelante. También es clave para el profesor explicarle a las familias lo que es la hora del genio. Para que entiendan que es su pasión lo que están investigando, que llevan su ritmo de trabajo, que no todos tienen que ir ni a la misma velocidad, ni tienen que tener la misma pasión y que necesitan también esa autonomía, porque el riesgo a veces de los papás es que ellos quieran hacer el proyecto por sus hijos para que les quede bien. Y entonces eso es un riesgo que hay que frenar, explicando bien a la familia en qué consiste y qué le va a ayudar a su hijo, que la clave es esa autonomía, crecimiento de autonomía y en ese desarrollo de las competencias. Debe haber también qué hábito de la mente también necesita cada alumno. Nosotros hablamos de 16 hábitos de la mente y dijimos, los hábitos de la mente los podemos potenciar en el proyecto Pasión, pero no podemos escoger todos los hábitos de la mente para todos los niños igual. Necesitas conocer a tu alumno en profundidad para poder ayudarle a desarrollar un hábito concreto de la mente que le va a permitir avanzando en este proyecto. También es clave el hacer explícito al alumno sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que sepan en todo momento de forma exigente cuál es aquello que está ganando, que está creciendo, que se está desarrollando, pero también aquello que tiene que ir mejorando para que lo que logre sea realmente de calidad. Hablaba de riesgos. Uno es planificar demasiado, esto le pasa a los niños, lo explicábamos antes, la planificación, que planifiquen mucho y no abarquen. Esto hay que ayudarles en el proceso, que las familias no comprendan el proyecto, por eso es importante dejar claro qué es el proyecto Pasión, cómo funciona, qué perseguimos con el proyecto y no saber cuáles son sus pasiones. Hay niños que no lo saben.
hay niños que les cuesta mucho y se frustran. Entonces, hay niños que pueden ir ya haciendo la tabla de pasiones como hicimos nosotros y hay niños que todavía están pensando. No pasa nada. Es acompañar al alumno, darles pautas para que no se frustren en ese proceso. Y todos lo logran, todos los niños lo logran. Mira, Laura, una anécdota antes de la rutina. Yo tenía, en el confinamiento he tenido un niño que no me avanzaba en la hora del genio. Estuvo 2 semanas sin hacer nada. Y al final, hablando con él, pues llegamos a la conclusión de que esa no era su pasión. Y cuando cambió de proyecto, empezó el proyecto a fluir. Y un niño de quinto, ¿no? Que a veces puede pasar. Puede pasar, sí. Bueno, pues para acabar esta rutina rápida, habéis visto cuando os apuntasteis a la webinar, Proyecto Pasión, qué pensabais que era ese Proyecto Pasión y qué pensáis ahora. O sea, antes pensaba y ahora pienso. 1 minuto y lo ponemos en el chat. Pensaba que era un proyecto que solo se enfrascaba en la pasión del alumno. Y ahora pienso. Antes pensaba que debía ser liderado con pleno conocimiento del maestro. Ahora identifico la importancia de que el estudiante sea experto de su proyecto pasión y el maestro que le pregunte, ¿no? Y que se muestre interesado por todos los descubrimientos que hace el alumno. Eso es importante. Antes pensaba que era solo lo que me gustaba, ahora pienso que relaciono pasión y preocupación, exacto, porque tiene que haber un producto final que haga un servicio a la comunidad. No olvidemos que tiene que tener un sentido de servicio para los demás. Los demás pueden ser mis abuelos, mi familia, mi colegio o el barrio más amplio, ¿no? Depende de... Antes pensaba que era complicado aplicar el proyecto Pasión, ahora pienso que es muy fácil realizar un proyecto del alumno. Muy bien. Siempre la primera vez que se hace algo nos da más miedo, pero si persistimos, lo difícil se transforma en algo fácil y se disfruta mucho. Antes pensaba hacer algo que me agrade y ahora debo seguir unos pasos para identificar esa pasión. Antes pensaba que la hora del genio era algo divertido, como más lúdico, y ahora le sumo que una forma de aprender a investigar y de una exigencia, ¿no? Investigar con exigencia y rigor. Esto también es verdad. Antes pensaba que el estudiante hacía lo que le apasionaba sin un enfoque social. Ahora veo que pueden ser parte de una transformación social. Antes pensaba que era solo la pasión y ahora pienso que es muy interesante y genera integración y autonomía. Sí, mucha autonomía. Que es esta idea, ¿no? De que ellos sean aprendices para toda la vida y que descubran cómo hacerlo. Antes pensaba que era únicamente para profundizar en la propia pasión del alumno y ahora sé que deben ser expertos para buscar una solución a un determinado problema. Por otro lado, pensé que se centraba únicamente en profundizar en la pasión y ahora conozco realmente los pasos a seguir. Y los alumnos también, que los alumnos también sean conscientes de los pasos por lo que van transitando. Y sobre todo que no cagamos en el error de que sea curricular. Que realmente le dejemos esa libertad, ¿no? De elegir lo que ellos quieran. Antes pensaba que se enfocaba solo en las pasiones de los estudiantes, ahora pienso que es genial que ellos construyan su propio proyecto y que el producto final sea útil para la sociedad. Hay que hacerlo, muy bien. Sí, señor. Hay que ponerlo en práctica. Me gustará mucho, sí. He de decir que es una experiencia muy bonita este proyecto, Pasión. Y además se disfruta muchísimo con los niños. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Espero que os sirva y que lo podáis aplicar. Sí, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis mandarnos un mail cuando queráis, tanto a Aurora como a mí. La verdad es que os aplaudimos porque la veis que
explicado con una pasión que nos habéis convencido a todos. Habéis mantenido la atención de 185, 190 hasta el momento de ahora. Recuerden, motivación, el pitch, la planificación y el diario, investigación guiada, etcétera, y ya para la creación del producto final y la exposición. Y vean cómo los estudiantes, también los suyos, los de cada colegio, pues devengan investigadores, escritores, diseñadores gráficos, editores, creadores, emprendedores. Como decía alguien por el chat, ya están también sembrando el futuro de su profesión y ojalá pues sea para bien de la sociedad. Muchas gracias, Ana Rita, Aurora, por vuestro esfuerzo, vuestra preparación, tantos ejemplos que también nos habéis brindado, porque esto nos ayuda mucho también a identificar y a darle cuerpo. Y nada, que podáis también descansar, que tenéis unas merecidas vacaciones que espero que os empiecen dentro de poco. Para los que aún están en confinamiento, ya el lunes por Proyecto Pasión en marcha, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a saludar hoy, vamos a empezar ya que están las ponentes de Barcelona y de Madrid, vamos a saludar a ver si hay alguien de Barcelona que nos está escuchando. Pueden sacar el micro solamente la gente de Barcelona, también las de Madrid y Canarias. No tienen ganas de decir nada a estas horas. Hola a todos, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hola, desde Canarias. A todos. Mira, caras conocidas. Sí, beaucoup. Camerún ya se ha juntado. Bueno, pues nos vamos a donde están mamás más pronto en el día de hoy, que es Ecuador y Colombia. A ver si nos saludan. Los de Ecuador. Hola. Muchas gracias. Colombia. Muy bueno. A ver quién se puede conectar hoy de Venezuela. A ver si podemos ver algo. Hola, buenos días, saludos. Buen día. Hola. De Venezuela, Valle de la Pascua. ¿Sirve un venezolano en Colombia? También, muy bien. José Jesús, estás en todo. ¿Tú? Valle de la Pascua, Estado Guárico. Janet de San Antonio. Muy bien, Valle de la Pascua. Bueno, vamos a Paraguay. Valle de la Pascua, Estado Guárico. Hola, buenos días a todos. Valle de la Pascua, Estado Guárico. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Es de Paraguay. Hola. Muy bonito, muy interesante. Muchas gracias. Y además ya se ve factible, ¿no? Muy bien, y nos falta Brasil, claro. Hola. Oi. Bom dia, muito obrigada. Maravilhoso, como sempre. Abrazo. Obrigada. Nos vamos al futuro, a los que están en el futuro de Indonesia, de Timor-Leste y de Australia. A ver si saludan. Y ya con esto, pues cerramos. Hola. Hola. Gracias. Gracias. Estupendo. Pues esperamos verles pronto. La semana próxima, el día 16, no se olviden de que tenemos workshops en confinamiento. Una experiencia desde Bogotá. Les esperamos y buen día y buena semana. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Abrazos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.